La vivencia en la gracia está más allá de cualquier actitud o de cualquier obrar humano. Entiendan eso, hermanos queridos, eso es un punto importante. La vivencia en la gracia está más allá de cualquier actitud o de cualquier obrar humano. No es el hombre que obra en la gracia, es la gracia la que opera en el hombre. Amén, hermano. No es, aleluya, el hombre, repito, el que obra en la gracia, sino que es la gracia la que opera en el hombre. O sea, el cristiano es un agraciado en Cristo. Alaba, mire la palabra que utiliza. El cristiano es un agraciado en Cristo, por tanto es un agraciado en Dios mismo. Amén. Es más, el creyente es lo que nunca puede ser en el plano de su humanidad. Hello, oiga bien, hermano. Aleluya, pues esto nos tiene que dar a nosotros, ¿verdad? De gratitud, o sea, de agradecimiento hacia nuestro Dios y hacia Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria. El creyente es lo que nunca puede ser en el plano de su humanidad. ¿Qué es lo que el creyente nunca puede ser en el plano de su humanidad? Pues el ser libre. Alaba. Amén. En ser que un ser libre. Gloria al nombre del Señor. La libertad no es la suya. Hello. La libertad no es la suya. Imposible bajo la supervisión de la ley, pero posible y real bajo la acción de Dios en la identificación con Cristo. Somos libres no por nuestra libertad, sino por la libertad de Dios con que nos hace libres. A su nombre sea la gloria. Ok, amado. Escuche bien ahora, el cristiano puede ver el pasado en donde todavía se proyecta la sombra de la ley, pero esa sombra se produce por la razón de estar ya en la luz. En esta dimensión es donde aparte de la ley se establece la justicia de Dios en Cristo. O sea, la esclavitud bajo la ley es considerada ya no religiosa, sino vivencial, como un tramo concluido, definitivamente terminado. Siendo así, hermanos queridos, la vivencia religiosa, que es operación inútil para alcanzar las demandas divinas en la imposible dimensión humana, cesa ya. Ahora estamos en la historia final, que es la realidad perpetua de Dios, donde toda inquietud temporal ha cesado. Bendecido ser que es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Ok. Es cierto que aún estamos como hombres en la realidad temporal, pero esta ya no es la esfera que compete a la nueva vida, sino la que puede ser contemplado en el pasado de nuestra historia, porque en Cristo nos sentimos ya desligados de todo aspecto humano y religioso que asfixia por ser religión humana. A su nombre sea la gloria. Ahora, muertos a la ley, servimos ahora a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. Muertos a la ley, servimos ahora a Dios bajo el régimen nuevo, amén, del Espíritu. Es un ámbito nuevo que nada tiene que ver con el Dios de la ley. Es el mundo del Espíritu que gobierna la vida nueva alcanzada en Cristo, en donde el cristiano vive. Es Cristo quien por su obra y como resultado de la identificación con Él, nos ha libertado de la maldición de la ley. La antítesis espíritu, letra fue expresada antes. Amén. Es interesante, hermanos queridos, por tal razón, apreciar el camino que Pablo usa para referirse a la ley, llamando a la letra y no norma. Hello. En ningún o alguna medida, la función de la ley trae aparejada que la muerte a causa de la transgresión, mientras que el espíritu es vida y Cristo mismo resucitado se hace que espíritu vivificante. Alabanza a su nombre. Por lo tanto, la vida libre está en el espíritu, de ahí que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ve, amado. Amén. 2 Corintios 3:6. Quiero, amén, hacerle un alto aquí para explicar ese vocablo, letra. Amén. Letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Donde el apóstol Pablo hace esa expresión, 2 Corintios 3:6. Ok, cuando habla ahí de la letra, no se refiere a lo que usted estudie. Amén. No se refiere a estudio, ahí se refiere a la ley. Amén, amado. Cuando dice porque la letra mata, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica, no se refiere a si usted va a estudiar o no estudia. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, Evangel y hermana Leida, su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. ¿Cómo estuvo ese viaje misionero, siervo? Me asombró, Dios me lo bendiga mucho. Dame un abrazo en el Señor y nos gozamos que estén con nosotros una vez más. Estamos estudiando, analizando los versículos, la epístola del apóstol San Pablo. Estamos en el capítulo 7, versículo número 6. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, amado. Por lo tanto, cuando la palabra dice que la letra mata,
mas el Espíritu vivifica. Ahí letra, ese vocablo se refiere a la ley, no se refiere, ¿verdad?, a su nombre sea la gloria, como estaba diciendo anteriormente, a que usted se vaya a estudiar y que entonces en la mucha letra, como refiriéndose al mucho estudio mata, pero el Espíritu vivifica. No, es un error, amén, es una interpretación errónea de ese texto bíblico, amén. Por lo tanto, amado, todavía más, la ley demanda muerte y es incapaz de vivificar. Es unidos al Espíritu en plena comunión con Él, que es también comunión con el Padre y con el Hijo, que podemos llevar fruto. ¿Para qué? Para Dios. La función de la ley acusadora y condenatoria ha caducado. Está ya en el pasado, que Dios canceló para el creyente. Ahora, como elemento de sujeción esclavizante, ha terminado para quien está en Cristo, para los que estamos en la gracia. Para nosotros, la función de maldición ha terminado para disfrutar de la bendición de servir a Dios en libertad. Amén. Sobre esto se escribe: pero ahora, dice Pablo, ha ocurrido un gran cambio. Por medio de nuestra muerte, una muerte con Cristo, por tanto, una muerte al pecado que nos tenía sujetos. Hemos sido que librados o emancipados de la ley. Lo que quiere decir es que básicamente nuestras vidas ya no son gobernadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Ve, amado, nuestras vidas ya no son gobernadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y dado que Cristo, por medio de su muerte vicaria, sustituta, pagó la deuda que teníamos para con la ley, ya no estamos más bajo la dominación y la maldición de la ley. Acuérdate, amado, que la ley que hizo, la ley fue dada, que para siempre, amado, gloria a Dios, para que abundase el pecado. ¿Cómo es eso? Mira, no diga eso. Sí. ¿Por qué? Porque la ley lo que hacía era mostrarte la condición, amén, tal y como está el hombre delante de Dios, amén. O sea, le dice al hombre cuán pecador es, pero no tiene, ¿verdad?, la fuerza para poder justificar a él delante de Dios. Simplemente te acusaba, era el ayo, para que el hombre supiera, amén, de la necesidad que tenía de entonces buscar al Salvador. Bendito Jesucristo, amén. Pero ciertamente, amado, ¿verdad?, sabemos que entonces Cristo, como dice aquí, ¿verdad?, pues nos liberta, aleluya, ¿verdad?, de esa ley que lo que hacía era más bien acusarnos, pero que no tenía alternativa posible para alcanzar nuestra liberación del pecado. Bendecido sea el que para siempre, amén, gloria a Dios. Siendo así, amado, a su nombre sea la gloria. Pues recalco, ¿verdad?, esto no quita el hecho, ¿verdad?, de que el pecado todavía tiene una influencia considerable sobre nosotros, como lo indicará 7, 14 y 25. Pero en lo fundamental ha habido que un cambio tremendo. El resultado de todo esto es que nosotros ahora servimos a Dios en la nueva realidad del Espíritu, ya no en la vieja realidad de la letra, es decir, el código legal. Hubo un tiempo en que pensamos que por medio de una estricta obediencia al código externo, o sea, a la ley escrita mosaica, interpretada por la tradición, podíamos salvarnos. Pero ahora, habiendo sido puestos en libertad, servimos en la nueva realidad del Espíritu. Y según Gálatas 3:3, 4:6, 5:18, segunda de Corintios 3:17, ese Espíritu es el autor de nuestra libertad. El pensamiento del apóstol Pablo, amado, aparece ser que este Espíritu guía a los creyentes en sus esfuerzos por vivir vidas de gratitud por la salvación recibida como producto, aleluya, de la gracia soberana de Dios. El Espíritu, ¿qué hace? Los guía y los capacita para vivir esta vida. Gloria que es para siempre. Qué bueno es Dios. Amén. Ok. Ahora, escuche bien esto, amado. La admirable dimensión de la gracia se establece en el párrafo considerado. O sea, los cristianos somos libres de la esclavitud del pecado marcado por la ley. Repito, los cristianos somos libres de la esclavitud del pecado marcado por la ley. Por tanto, libres también de la gravitación legal de maldición sobre nosotros para entregarnos voluntariamente a un sistema de servicio pleno a Dios en gratitud. Amén. Un servicio pleno a Dios en gratitud, en agradecimiento. Es necesario insistir, amado, en que la religión siempre del hombre, amén, gloria que para siempre, insiste en asuntos legales para agradar a Dios, cayendo y haciendo caer con ellos en la esclavitud del sistema religioso. No olvidamos, como se ha dicho antes, que cristianismo no es religión. Cristianismo no es religión, sino que, ¿qué es cristianismo? Escríbamelo ahí. Amén. ¿Qué es cristianismo? Cristianismo, aleluya, es comunión con Cristo. Alaba. Hello. Voy recalco, amado, cristianismo no es religión.
Cristianismo es comunión con Cristo. Y comunión viene de qué? De común. Tener las cosas en común. Bien, amado. Por lo tanto, nos identificamos con Cristo en su muerte. Amén, aleluya. En el nombre del Señor. ¿Para qué? Para morir al pecado. Y también nos identificamos la misma vez con su resurrección. Amén. ¿Para qué? Para tener esa nueva vida que es dada por la unión vital con Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y ahí que está la comunión. Tenemos las cosas en común con el Señor. Amén. No es religión. La gente dice, yo no predico religión. Tú no predicas religión porque es así. No predicamos religión. Pero ya tú sabes que si no predicas religión, tienes que decirle a la gente que el cristianismo tampoco no es andar a lo loco, ni andar conforme al mundo. El cristianismo es, amén, comunión con Cristo. Y comunión con Cristo no es cualquier cosa. Alaba que Él es bueno. Es interesante, amado, por lo tanto, valorar el término que utiliza el apóstol a referirse a la ley como letra vieja. Los antiguos en la antigua dispensación, en un mal entendido sistema de justificación, miraban a la ley, no como norma que expresa el Espíritu de Dios que la dio, sino como vía de justificación delante de Él. Ellos habían dividido la ley en secciones, párrafos e incluso palabras. Para ellos la importancia no estaba en el espíritu de la ley, sino en las letras de ella. Y este espíritu religioso y legalista persiste y persistirá siempre en el mundo del hombre a causa de su condición legalista. No es algo que se ha extinguido para los cristianos, porque estos están todavía vinculados a la carne e influenciados en mayor o menor grado por sus propias concupiscencias que los seducen y llevan a la caída. La carne es religiosa y legalista. Alaba que Él es bueno. La carne es religiosa y es legalista, buscando una piedad sobre el esfuerzo del hombre. Amén. Buscando una piedad sobre el esfuerzo del hombre, lejos de hacerlo en la libertad gloriosa del poder del Espíritu. Y esa manifestación carnal va acompañada mayoritariamente de un legalismo apegado a las letras de la Escritura, pero lejos del contenido de gracia de ella. O sea, es el basar la vida santa a los rudimentos del mundo de los que potencialmente han sido liberados por Dios al ser trasladados al reino de su Hijo. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Ok, amado, escuche bien ahora. El apóstol advertirá del peligro legalista y pietista en otros escritos. Sus palabras son elocuentes. Por tanto, nadie juzgue. Oiga esto, hermano, escuche bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y apunte el texto. Colosenses 2, 18, 17. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese pasaje bíblico es bien importante, no me mencioné, amado, gloria a Dios, ¿verdad? Por aquellas personas que, pues, que conforme a la ley no comen carne, conforme a la ley, ¿verdad? Pues guardan el día de reposo, ¿verdad? Que sea el sábado día de reposo. Aquí el apóstol Pablo dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. Amén. Come carne cerdo, come lo que tú quieras. Nadie juzgue en comida o en bebida. Hello. Ve lo que tú quieras, menos qué, menos cerveza. Amén. Ni tampoco beba, ¿cómo se llama eso? La cerveza del cristiano que dicen, el Maví. Alaba. ¿Ve? Buen nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amado, o en cuanto a días de fiesta, hello, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, hermanos queridos, el sistema religioso se establece, ¿verdad? Por el nombre de Jesús de Nazaret, en preceptos y normas, en un extremismo legalista que condiciona la vida a formas y costumbres. Todavía insiste más, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni guste, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2, versos 20 y 23. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos queridos, al clasificar las cosas como del mundo o no del mundo, se ha caído en un pietismo legalista que no es más que carne. La vida contristora de la religión ha hecho desconocida en muchos creyentes la verdadera libertad en Cristo. Algunos sectores evangélicos predican sistemas, normas, comportamientos, esfuerzos personales, etcétera, en lugar de predicar a Cristo, su palabra y su gracia. No es de extrañar que Jesús diga de estas iglesias que tienen nombre que viven, están muertas. Ahora, el legalista mira la letra de la ley para encontrar elemento acusatorio contra su hermano, quien vive en la libertad del espíritu, y por tanto el verdaderamente espiritual vive para restaurar con espíritu de mansedumbre al que ha caído en alguna falta. Cientos de creyentes no están en la iglesia porque no han sido pastoreados con gracia, sino azotados con ley. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es una realidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Otro, ¿verdad? Hoy en día, por no decir que la mayoría están fuera porque van a la iglesia y no encuentran nada. Alaba. Amén. Ahora, ¿qué pasa? El versículo del 7 al 13, aquí vemos el creyente y el pecado. El 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Entonces, amado, después de la enseñanza sobre la libertad de la ley, escuche bien, no te me vaya a nadie. No me vaya a decir, Dios bendiga a los hermanos que acaban de entrar. No me vaya a decir Nazaret. Después de la enseñanza sobre la libertad de la ley, el apóstol introduce una pregunta retórica o reflexiva procedente de un supuesto interlocutor judío. Como se ha dicho antes, la supuesta pregunta pudiera muy bien ser una pregunta formulada en alguna ocasión al apóstol en alguna controversia con los judíos. El pensamiento judío, como se comentó anteriormente, vinculaba la justificación al cumplimiento de la ley, de modo que era ese cumplimiento legal lo que liberaba al hombre del pecado. La argumentación paulina, ¿verdad?, o de Pablo, choca directamente contra este pensamiento, ya que en el dominio de la gracia, la libertad del pecado solo es real como libertad frente a la ley. El interlocutor judío entiende que la libertad del pecado, en el pensamiento de Pablo, es libertad para pecar. Repito, el interlocutor judío entiende que la libertad del pecado, en el pensamiento de Pablo, aleluya, es libertad para pecar, ya que para él la gracia está vinculada a la ley y alcanzar la gracia que justifica es cumplir la ley. Por lo tanto, amado, despojar a la ley para establecer la verdadera libertad solo puede ser entendida como algo herético. Hello, repito, despojar a la ley para establecer la verdadera libertad solo puede ser entendida como algo herético cuando no blasfemo hasta el extremo de considerar esa verdad como si la ley no estuviese al lado de Dios contra el pecado, sino al lado del pecado contra Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora escuche bien. Salvo la afirmación de afirmar o confirmar la ley, el apóstol ha estado apuntando hacia aspectos aparentemente negativos de la ley. Es la ley la que lleva al conocimiento del pecado. Amén. Es la ley la que lleva al conocimiento del pecado. La ley hace guardar silencio a todos ante Dios, tanto judíos como gentiles. Amén. La justicia divina se manifiesta sin ley. La justicia divina se manifiesta sin ley. El pecador es justificado sin ley. La ley obra la ira de Dios. Esa ira alcanza a todos porque todos son pecadores. La ley incrementa el ámbito del pecado al denunciarlo en su contenido. Por la misma razón, introduce a todos en el mundo de la muerte. Alaba. Por lo tanto, amado, la combinación de toda la argumentación se alcanza aquí al denunciar las pasiones pecaminosas que nos alcanzan por medio de la ley. Todas estas puntualizaciones llevan al oponente a la conclusión de que entonces la ley es pecado. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, ¿qué hace el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo sale inmediatamente a rechazar esa afirmación blasfema con un contundente en ninguna manera, que equivale a la expresión admirativa jamás. Pareciera que incluso añade algo más a la argumentación oponente mediante la conjunción adversativa, pero, que sigue inmediatamente.
La ley actuó repercutiendo las pasiones pecaminosas en el conocimiento del pecado. ¿Cuándo? En el tiempo en que no estamos libres de la ley, sino que vivíamos sujetos a ella, de modo que servíamos esclavizados bajo el régimen viejo de ella. O sea, se trata pues de la experiencia en relación con la ley antes de entrar en nueva relación de la gracia. La argumentación se establece, amado, mediante esta prótesis que será completada con la apódosis que sigue. No me pregunté. Amén. Ok. La presencia de la ley condiciona abiertamente el conocimiento del pecado. Amén. La presencia de la ley condiciona abiertamente el conocimiento del pecado, que el apóstol vincula aquí a concupiscencia, traducida en Reina Valera como codicia. Amén. Es necesario observar que la concupiscencia no se conoce intelectualmente por medio de la ley, sino que se conoce experimentalmente por medio de la persona. ¿Entendió eso, hermano? Repito, es necesario observar que la concupiscencia no se conoce intelectualmente por medio de la ley, sino que se conoce experimentalmente por medio de la persona. O sea, el conocimiento de la prohibición divina registrada en la ley. No codiciará. Generó el deseo de la vía naturaleza que seduce y arrastra a la práctica y con ello al pecado. Santiago capítulo 1, verso 14. La codicia fue conocida experimentalmente ante la prohibición de la ley. La expresión es intensa en el texto griego. Tampoco conociera la concupiscencia. La Reina Valera dice, amén, aleluya, la codicia. Por acá, aleluya, el original dice, tampoco conociera la concupiscencia. Pablo cita como ejemplo el último de los mandamientos, que tiene que ver con los malos deseos del corazón que se transforman o se transformarán, amén, luego en acciones pecaminosas. ¿El Señor qué hizo? Bueno, el Señor dio gran importancia al pecado interior vinculado a los deseos del corazón. Los mandamientos de la ley, especialmente los de la segunda tabla, señalan pecados más bien visibles y externos, aunque todos ellos surjan de la intimidad personal del corazón del hombre. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, el mandamiento que prohíbe la codicia apunta también al interior. El mandamiento que prohíbe la codicia apunta, hermano querido, aleluya, más bien al interior, ya que el pecado en sí no se ve externamente hasta que produce los resultados que lo evidencian. O sea, codiciar no tiene que ver solo con el deseo pecaminoso por cosas prohibidas o inmorales. Puede comprender también deseos excesivos en la apetencia por cosas que, siendo lícitas, usadas con moderación, son perniciosas, usadas en exceso. Amén. Y ahí aprendimos algo más de lo que la palabra codicia abarca. Alaba. Es como la palabra fornicación cuando se usa en términos, ¿verdad? Aleluya, de la enseñanza de Cristo en cuanto al divorcio, ¿verdad? Donde dice que a no ser por causa de fornicación. Y la gente piensa que solamente ese vocablo, amén, en griego, el nombre del Señor, amén, significa solamente, hermano, ¿verdad? Cuando una persona vive con otra, amén, aleluya, el nombre del Señor, ¿verdad? Sin ser casada, ¿no, hermano? También incluye cualquier tipo, amén, de acto ilícito dentro de las relaciones, amén, entre hombre y mujer o entre hombre y hombre, mujer y mujer. O sea, puede ser también, amado, en la fornicación ahí entra el adulterio, la fornicación como tal, entra, amén, aleluya, cuando el hombre se va con otro hombre y deja a la mujer, cuando la mujer se va con otra mujer y deja al hombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, todas esas cosas va incluida ahí en el vocablo original en el griego que habla de fornicación. En este caso, la codicia, no solamente la aleluya, tiene que ver con el deseo pecaminoso de, amén, aleluya, por las causas prohibidas o inmorales, sino que también puede conllevar deseos excesivos en la apetencia. O sea, usted querer algo de una manera excesiva, amén, con algo, aleluya, que siendo lícito, no ilícito, amén, algo siendo lícito, pero que usado como oración, aleluya, es que para siempre,
pero que cuando se utiliza en exceso son perniciosas. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Amén, gloria a Dios. Siendo así, hermanos queridos, de una expresión plural, nosotros pasa a una singular, yo. ¿Cuál es la razón para ese cambio? Bueno, no es fácil determinarlo, pero pudiera ser que tenga, amén, de fondo su propia experiencia personal. ¿De qué estamos hablando? Del versículo número 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús Nazaret. Por lo tanto, ahí pasa que aún yo, con todo, debe cuidarse de no ¿qué? De no convertir este capítulo y el siguiente como algo subjetivo único de Pablo. Si es un buen testimonio personal, está expresado con intención colectiva, como ejemplo para todos los lectores. Amén. Cuando habla de conocer el pecado, no significa que por medio de la ley se aprenda a distinguir lo bueno de lo malo y que sin la, oiga esto, y que sin la referencia legal sería imposible determinar qué es pecado y que no lo es. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el pecado tiene poder en la vida del hombre porque la ley determina la realidad de su presencia y consecuencia. Ahora, el hombre conoce el poder del pecado por las prohibiciones legales y el interés que despierta en él para llevar a cabo lo prohibido. Este asunto afectó a Pablo de modo que le hizo reflexionar y por tanto comunica a su experiencia personal como ilustración de lo que está enseñando. O sea, con todo, es necesario, hermanito querido, enfatizar que los hechos que describe no son propios de él solamente, sino de todos los hombres. Lo que el apóstol Pablo habla aquí no solamente es de él, sino que lo habla en una situación, ¿verdad?, que atañe, que tiene que ver con todos los hombres. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, déjame ver aquí, yo creo que el chat de frisó soy yo. Aleluya. El chat de frisó soy yo. ¿O te fuiste a comer? ¿O está interesante y está escribiendo? ¿Qué está haciendo? Alaba. Ok, el versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Oiga esto, porque es que, mire hermano, porque es que nosotros leemos la Biblia y yo aprendí algo, y yo me incluyo, leemos la Biblia así, le pasamos por encima. Pero mira, hay coma, amén, aleluya, hay punto y coma, y hay punto. Mas el pecado, coma, tomando ocasión por el mandamiento, coma, produjo en mí toda codicia, punto y coma, porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos a explicarlo. La argumentación sobre la acción de la ley en la relación con el pecado avanza ahora un paso más. O sea, el pecado se aprovechó de la ley. Hello. El pecado se aprovechó de la ley. Pablo utiliza aquí el acusativo de un sustantivo que denota ocasión, o sea, en sentido de punto de partida para generar deseos íntimos que revierten contra él. Debe cuidarse de no caer en un aspecto mitológico, considerando el pecado como una entidad marginal o independiente del hombre que en alguna medida representa al primer gran pecador, que es Satanás, actuando sobre el hombre cuyo yo está inactivo y es sujeto de la violencia del pecado, arrastrándolo a donde no quiere. O sea, el hombre no es un ente pasivo, sino que está plenamente involucrado como cómplice de las acciones que él mismo realiza en respuesta a su propia identidad pecaminosa, que el apóstol llama aquí concupiscencia. En su comentario de la epístola, aleluya, en nombre del Señor, Carlos Bosch escribe, pero consiguiendo el pecado una palanca mediante el precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencia. O sea, el hombre no es un ser entregado pasivamente al pecado. Repito, el hombre no es un ser entregado pasivamente al pecado, sino activamente involucrado en él. Cuando reconozco que el pecado produce toda codicia, estoy ya involucrado en la práctica, no como una víctima del destino, sino como un elemento complacido en la acción. En ese sentido, la ley es el elemento que pone al hombre en relación con el pecado, tomando esta ocasión por el mandamiento, en sentido de que el hombre reconoce el pecado como dueño y, aleluya,
y el pecado se enseñorea de él. Al ordenar, oiga esto, al ordenarme la ley, no codiciarás, me conduce de forma, amén, aleluya, inexorablemente a reconocer el pecado, que es no solo la transgresión del mandamiento, sino también la afinidad por aquello que prohíbe, exhibiendo mi condición de rebeldía contra la voluntad de Dios. Gloria al que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, la concupiscencia no tiene que ver con la intencionalidad de llevar a cabo las obras como elemento de conducta establecida por la ley mediante el esfuerzo personal. De modo que en este sistema egoísta el fracaso personal está garantizado. Ahora, la concupiscencia en el pensamiento de Pablo y en el contexto próximo del versículo tiene que ver con la transgresión de la ley, acción volitiva de la persona en contra de lo que el mandamiento prohíbe. O sea, más adelante se va a desarrollar, ¿verdad?, este concepto. Gloria al nombre del Señor. Amén. Duda, pregunta o comentario. Duda o pregunta o comentario, porque estoy sintiendo que como los hermanitos como que me están escuchando, escucha, pero que como que siento que hay 2 o 3 perdidos. Alaba. Ok, seguimos. Lo que el pecado hizo en Pablo, si tienes duda, pues entonces me llama. Amén, si tienes duda, me llama. Alaba, pero no diga que me va a llamar y después no me llame, me llama. Lo que el pecado hizo en Pablo y hacen los hombres en general es despertar pasiones íntimas contrarias al mandamiento de no codiciará. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo lo que está diciendo, por ejemplo, mire, aquí, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Pues en un principio el alcohol, ¿verdad? Pues era algo que era legal. Era legal. Y entonces, de momento, al gobierno le dio con prohibirlo. Pues había muchas ventas y qué sé yo qué, esto y lo otro. Y aparentemente el gobierno estaba perdiendo. Ocasionó, ¿verdad?, supuestamente muchos problemas, los borrachos, accidentes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Entonces lo prohibieron. Pero al prohibirlo, entonces le causó un problema mayor, porque llamaba la atención, ¿verdad?, esa prohibición. Lo que la ley prohíbe, siempre como que le llama la atención al hombre en su condición, por su concupiscencia. E igual que ahora mismo usted puede estar seguro, usted dirá, bueno, pero las drogas, usted coge las drogas. Si la droga la legalizan, como hicieron con el alcohol, pues ya no hay que estar, ¿verdad?, como estaba Al Capone y toda esta gente, en un tráfico de alcohol, ¿verdad?, de bebida alcohólica de forma ilícita. Ya eso se acabó, amado, porque eso era la droga de antes, hermano. O sea que si legalizan la droga, un ejemplo, no es que yo esté a favor de eso, por un ejemplo, pues usted sabe que sacan los puntos de droga, ¿ves? Se acaba entonces, los muchachitos fuera ahí, ¿verdad? El querer, ¿cómo se llama? Aspirar a ser gántel, aspirar a ser dueños de puntos, hello, a su nombre sea la gloria, ¿ves? La criminalidad bajaría bastante, ¿ves? Pues ¿sabe por qué? Porque ya no está prohibido, ya no está prohibido. Ahora, los cigarrillos, los Winston, los Salen, los Marlboro, póngale que los prohíban, porque usted ve entonces que eso se convierte, amén, que en lo llamativo. Lo que la ley, amén, prohíbe es a lo que hace, amado, es que en el ser humano, lo que hace es que provoca que precisamente eso, el transgredir la ley, en hacer lo que se prohíbe. Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Usted dirá, pues no, que no es así, pero es que es así. Busque para que usted vea. Y aquí entonces el apóstol Pablo dice, amén, que lo que el pecado hizo en Pablo y hace en los hombres en general, oiga esto, el pecado, oiga esto, por eso que dice que el pecado se aprovechó de la ley. ¿Por qué? Porque el pecado, exacto, lo contrario, ¿por qué? Porque el pecado, aleluya, hizo en Pablo y hace en los hombres en general, el pecado es despertar pasiones íntimas contrarias al mandamiento de no codiciarás. O sea, no son acciones que pueden ser detenidas, sino deseos íntimos que son experiencia de todos. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. O sea, el hecho de que no puedan en ocasiones ser llevadas a la práctica no impide que el deseo y la voluntad de ejecutarlo deben de estar presentes en la intimidad personal, por lo que la pecaminosidad está manifestada y el mandamiento
quebrantado. Hello. ¿Escuchó eso, hermanito querido? ¿O no lo escuchó? ¿Lo entendió o no lo entendió? Bueno, va a pasar lista. ¿Dónde está Alejandro y Carmen? Alaba. ¿Dónde está Susana? ¿Dónde está Carlos Acevedo? ¿Dónde está Vangeli y Aleida? Hello, se fue todo el mundo a correr. Ok. Gloria a Dios. Seguimos, amado. Repito, amado. El hecho de que no puedan en ocasiones ser llevadas a la práctica no impide que el deseo y la voluntad de ejecutarlo deben de estar presentes en la intimidad personal. Hello, están ahí. Yo no lo hice, pero está ahí. Hello. Por lo que la pecaminosidad, al estar ahí, está manifestada y el mandamiento quebrantado. A su nombre sea la gloria. Amén. Fue que pasé lista, fue. Ok, ese es el modo como el Señor entendía el alcance de los mandamientos que los religiosos de su tiempo quebrantaban, sino de acción, sí de pensamiento. De ahí la insistencia de Jesús. Yo ya cometió la transgresión, cualquiera que fuese. El pecado de codicia está en el primer paso de la caída del creyente. Repito, el pecado de codicia está en el primer paso de la caída del creyente. Así ocurrió con Eva ante el árbol de la ciencia, con Acán en relación con el tesoro de Jericó, con David y Betsabé, con Ananías y Zafira, relativo al dinero de la venta de su propiedad, con Diótrefe, deseoso de tener el primado en la iglesia. El mandamiento no codiciarás fue la palanca que el pecado utilizó para llevar a una comisión contraria a él. Hello. O sea, el pecado se evidencia por medio de la ley, ya que sin la ley el pecado está muerto. La ley es el medio por el que la conciencia se despierta a la realidad del pecado. El hombre descubre que el pecado está en él y que ha venido a formar parte de su propia condición natural. Sin la ley está también presente. Hello. Sin la ley está también presente, pero permanece como latente o inactivo porque no hay elemento acusador de las acciones y pensamientos que lo expresan. ¿Entendió, hermanito querido? De otro modo, la ley activa el pecado. De otro modo, la ley activa el pecado sin dar solución para el mismo. Hello. Amén. La ley, de otro modo, la ley, acuérdense, estamos hablando en este contexto. Amén, de Romanos 7. Gloria a Dios. Repito, de otro modo, la ley activa el pecado sin dar solución, aleluya, para el mismo. Simplemente lo determina y denuncia, con lo que evidencia la condición de esclavitud que cada persona tiene en relación con lo que por la caída vino a formar parte de la experiencia natural que se llama vida, que no es otra cosa que una vivencia en el mundo de la muerte. Alaba, lo que la gente llama vida, aquel que está sin Cristo, aleluya, lo que él llama vida, amado, no es otra cosa que una vivencia en el mundo de la muerte. Alaba, hello, hello, una vivencia en el mundo de la muerte. Es necesario, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Ok. Es necesario entender que el sentido de que sin la ley el pecado está muerto, diga esto, no quiere decir que no exista o que no forme parte de la condición humana en una naturaleza no regenerada, sino que sin la ley no se suscita el conflicto de rebeldía. Alaba. Imaginemos a un hombre que toma un arma capaz de cazar venados. Amén. Un hombre que toma un arma capaz de cazar venados. Su deseo íntimo está en matar cuantos venados se opongan al alcance de su arma. Así decidido sale a cazar. Cuando de pronto aparece ante él, en el lugar en que puede cazar venados, una advertencia
de prohibición de casarlos en esa época porque no está permitido. El hombre siente profundo deseo de casarlos y se convierte en un furtivo que quebranta la prohibición. Los letreros de prohibición no generan, amén, oiga esto, no generaron en él el deseo de matar venados. Ya lo tenía antes. Sin embargo, los rótulos de prohibición generaron en él un sentimiento de culpabilidad por la transgresión de la norma. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo esto, pero esto es tremendo. No sé si usted lo está entendiendo. Yo estoy aprendiendo, pero mire lo que usted no se imagina. Amén. Ya, hermanos queridos, la intención está adentro. Amén, amado. Por eso que dice aquí que los letreros de prohibición no generaron en él el deseo de matar venado. Ve, hermano. La ley, hermanos queridos, la ley, gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, ¿verdad? No es la que no es la que genera ese pecado. El pecado está ahí. Amén, amado. El pecado está ahí. Pero entonces la ley lo que hace es que genera el sentimiento de culpabilidad porque se sabe, amén, que se quebrantó una norma. ¿Me entiende, hermano? Eso es lo que hace la ley. La ley te acusa solamente, por eso es que es el ayo. Hermano, la ley te dice estás mal, pero hasta ahí no te ayuda para nada más. Por eso es que somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. Alaba que Él es bueno. Amén. Somos justificados solamente por Jesucristo y no por las obras de la ley. Alabado sea la misericordia de ese. Amén. Gloria a Dios. Siendo así, amado, el pecado es un elemento residente en la naturaleza caída del hombre, pero alcanza a la conciencia acusando las acciones del hombre porque está la ley como elemento condenatorio. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió, amado? Alaba. O sea, el mandamiento no genera el pecado. Ve, amado. El mandamiento no genera el pecado que está presente en la condición propia de cada ser humano, pero hace que se le preste atención y se sienta su presencia que culpabiliza a la acción. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre, amado. Gloria a Dios. Amén. Ok, el versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Gloria a Dios. Aleluya. Escuche bien. Dios bendiga al hermanito que entraban ahora. Ya mismo viene Juan. No se vaya. No se vaya. Ya mismo viene Juan. Amén. Dame por lo menos un par de minutos más, que fue que entramos tarde. Tuve un problema. Gloria a Dios. Ok. Romanos 7, verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok. Consiguiente al tiempo sin ley, en la historia personal de Pablo, ¿a qué tiempo se refiere? Ok. No cabe duda que se trata de una experiencia del pasado. Vivía. O sea, el apóstol utiliza aquí el imperfecto de indicativo en voz activa del verbo vivir. Necesariamente ha de vincularse con él como una experiencia personal de un pasado en su existencia. Algunos entienden que ya que no había ley, tendría que ser una referencia a un tiempo en el origen del hombre, concretamente en el espacio temporal de la inocencia, esto es, en la vida de Adán antes de la caída y también antes de establecerse el precepto. Pero cabe preguntarse, ¿en qué sentido afectaría esto a Pablo? Anteriormente dijo que por la transgresión de uno solo reinó la muerte y por la desobediencia de ese uno los muchos fueron constituidos pecadores. Por tanto, amado, potencialmente estamos en nuestro primer padre tanto para el pecado como para la experiencia de vida sin la acción de la ley, por cuanto no había pecado. Sin embargo, en mayor o menor medida podríamos vincular a Pablo con otros antecesores suyos anteriores a la ley, como podría ser Abraham, en quien estaba también potencialmente todo el pueblo de Israel, al cual históricamente hablando pertenecía. Ahora bien, por el contexto anterior, se hace muy difícil aceptar tal interpretación. Alabado sea Él quiere para siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, amado. Pero para otro, el pasado a que Pablo apunta tiene relación con la temporalidad de la vida humana. Pero yo morí. Como es obvio, también este yo morí apunta a un pasado no temporal
encuadrado en la historia primigenia, ese morir significa que el paso de la eternidad al tiempo. Amén. Ese morir significa el paso de la eternidad al tiempo. Hello. Ahora todo se ha hecho inmediato. Nuestra vida en toda su amplitud está ahora frente al contraste insoluble de la vida de Dios y por tanto bajo el sello inevitable de la muerte. Negación crítica es ahora la angosta puerta que se cierra de continuo y que debemos abrir una y otra vez. Negación continua o negación crítica, debo decir, es ahora la puerta angosta que se cierra de continuo y que debemos abrir una y otra vez. Ella es el único resquicio por el que se puede echar un vistazo desde lo finito a lo infinito. El recuerdo de que somos mortales es el punto donde nos jugamos el hacernos inteligentes o, y esta vez en sentido funesto, permanecer necio, porque con toda crudeza se plantea en la muerte el contraste de lo visible y lo invisible. O sea, en la imagen del tiempo que siempre es pretérito y futuro pero nunca presente, en la imagen de la naturaleza que es solo cosmos y nunca creación, en la imagen de la historia que es solo historia y nunca evento actual, se plantea con toda crudeza ahora en el no la cuestión del sí, la cuestión de la vida, la cuestión de Dios. El único mundo que conocemos es el mundo del tiempo, del hombre y de las cosas. Y esta última experiencia que podemos consumir en este mundo y él a priori de toda experiencia confluyen en la afirmación, pero yo morí. En el hombre religioso, en cuanto tal, es donde alcanzan su punto de encuentro la última experiencia y el a priori de toda experiencia. Yo me dije, ay de mí, perdido soy, porque siendo un hombre de impuros labios, he visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y no hay modo de escapar de este ver y fenecer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ya estamos terminando, amados. Gloria a Dios. Ok, ahora, el gran problema de esta propuesta cuasi metafísica estriba en el sentido aplicado al morir como un paso de la eternidad al tiempo. Sin embargo, la vida humana, oiga esto, la vida humana y el hombre en sí no realizó su primera andadura en el ámbito eterno, sino temporal. La vida que le hizo un ser vivo, aunque indudablemente fluye de la eternidad, puesto que Dios es eterno, no se experimenta en la eternidad, sino en la temporalidad. No cabe entender que Pablo estuviera pensando en un preprincipio eterno. Es verdad que la muerte se plantea en el ámbito de lo visible, porque es separación del eterno en radicalidad absoluta, pero el apóstol no está apuntando en esa dirección, puesto que hace suya la experiencia al usar el pronombre personal yo, aunque la experiencia de un hombre es también experiencia de muchos. Mucho más probable, hermano, mucho más probable es que se refiera al tiempo de Saulo, el fariseo. Conocía la letra de la ley, pero no tanto su espíritu. En su experiencia legalista se consideraba como vivo para Dios, en contraste con los otros que por no guardar la ley eran pecadores despreciables. Añade que venido el mandamiento, amén, en tal sentido el mandamiento alcanza comprensión espiritual y manifiesta el pecado que antes pasaba desapercibido. La experiencia señala tal vez, hermano, al momento en que se dio cuenta de la demanda real de la ley. En ese momento el pecado revivió, es decir, se hizo una realidad activa. La experiencia de conformidad con la vida concluye y dice Pablo, yo morí. El pecador se da cuenta de que todo su esfuerzo y justicia no sirve para nada. Su justicia personal queda arruinada, más todavía repugnadamente manifiesta como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. De manera que en la medida en que el pecado revivió, así también él se sintió muerto. Murió en el sentido de la insatisfacción por el pecado cometido, la evidencia de la falta de poder personal para vencerlo y la convicción de que la paga del pecado es muerte. Por tal razón, hermano, Pablo tal vez pensaba que el creyente podía cumplir la ley con el esfuerzo personal y las mejores resoluciones se ven fracasadas si descansan en su solo deseo personal. Todas las esperanzas que el apóstol tenía quedaban destruidas y él estaba como muerto en el sentido de fracasado, sin poder
ni, aleluya, esperanza de cumplir las demandas de Dios, siendo acusado por la ley como pecador manifiesto delante de Dios. Bendecido sea la misericordia del Señor. Ok, amado. En otro escrito completamente, un otro escrito, es decir, completará este pensamiento cuando escribe, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley en la que veía un instrumento de vida, haz esto y vivirá. Se convierte en un instrumento de muerte a causa de condena también al hombre pecador. Como oposición a vida, vivía en un tiempo. Esta es la expresión final, yo morí. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a la pérdida de lo que creía que era disposición de sí mismo. Como muerto, es esclavo del pecado, sin solución alguna en cuanto a ejecución de lo que pudiera ser voluntad contraria a pecar. La conclusión a que está llegando es que la esclavitud bajo el pecado, que como enseñoreador gobierna la vida, ocurrió a causa de la venida de la ley. Es esta misma ley que acusa y demanda la sentencia divina, es la fuerza legal que se convierte en fuerza mortal que mata. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos terminando, no te vayas. Gloria a Dios. Pudiera ser esta una interpretación aceptable del pensamiento de Pablo, con toda la dificultad. Estriba en entender cómo puede referirse a su condición precristiana en el fariseísmo, para extenderlo luego a una enseñanza que involucra directamente al Saulo converso, al Pablo apóstol. El contenido del versículo condiciona la interpretación que se da, amén, o que se dé el capítulo siguiente. Es interesante apreciar que no está hablando de pecados, sino de pecado en singular, algo que alteró el sentido de vida que tenía hasta ese momento y que se desarrolla a lo largo de lo que sigue, considerando la dificultad de una vida de triunfo cuando el pecado está en él. Amén. Gloria al nombre del Señor Nazaret. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, no es que para siempre, amado, gloria a Dios. Aquí hemos hablado en el sentido, ¿verdad?, el pensamiento que llenaba aquí la mente del apóstol Pablo. Las palabras sin ley vivía en otro tiempo. ¿A qué etapa de la vida de Pablo se refiere? Hemos visto a la ley no le había venido como, amén, como algo espiritual, como mandamiento, mientras no estaban regenerados. Notemos también que el mandamiento no vino para salvarlo. Fue Jesús de Nazaret, en gracia absoluta, quien se le apareció en el camino de Damasco. Fuera de toda duda, si la gracia absoluta ha salido alguna vez al encuentro de un hombre, fue a Saulo de Tarso en aquel día. Y las preguntas que salieron de sus labios, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Nada tiene que ver con la ley. Había encontrado a una persona, no un código. Y cuando Ananías vino a Saulo, mientras éste oraba en casa de Judas, en la calle derecha, nada le dijo acerca de la ley, pero le dijo, el Señor, es decir, Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo principió entonces su testimonio gozoso y triunfante de que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese no era el tiempo para que viniera el mandamiento. Dios no le habla aún del pecado que habita en él, sino de un perdón y una justificación plenos y gratuitos por medio de la sangre derramada de un Redentor. Y esto llenó su alma durante la primera etapa de su vida cristiana. Va entonces a la Arabia, donde Dios comienza a preocuparlo evidentemente, como ya lo hemos demostrado, no ya con los pecados, porque estos están perdonados, sino con el pecado que habita en él. Alaba. Creemos pues que Pablo se refiere a esta primera etapa feliz de su vida cristiana cuando dice, aparte de la ley vivía en otro tiempo. Dice vivía. Pablo no afirmaría que vivía un hombre muerto en delitos y pecados. Bendecido sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Termino con esto. Es sumamente atractiva esta interpretación que facilita, amén, el tránsito para entender correctamente el capítulo siguiente. O sea, es la que está más conforme con el contexto próximo y con el pensamiento de Pablo. Esta experiencia, hermanos queridos, puede expresarse en primera persona como ilustración a la enseñanza de un cristiano que, aún sabiéndose perdonado en cuanto a responsabilidad penal por el pecado, siente en sí mismo la presencia del pecado que le impide llevar a cabo por él, a el nombre del Señor, es decir, por su propia fuerza, el deseo vehemente que sube en el corazón por la acción del Espíritu.
Es la experiencia del creyente que deseando agradar a Dios se encuentra con que el pecado que mora en él le conduce hacia otros derroteros. Esto concuerda firmemente con la enseñanza sobre la gracia que viene desarrollando. O sea, la gracia que salva y su instrumento, la fe, es también la gracia que santifica y la que fe que da victoria en la experiencia de vida del cristiano. ¿Es experiencia de Pablo mismo? Sin duda. Como cristiano es también suya, tal como escribe Stott. Tercero, la ley condena el pecado. Ya hemos examinado el versículo 9 y hemos preguntado si sus 4 etapas, yo tenía vida aparte de la ley, vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí, son descriptivos de Pablo, de Adán o de Israel. Nuestra conclusión, amado, fue que se refiere a Pablo en primer lugar, pero a Pablo en solidaridad tanto con la raza humana como con la judía. Nos quedamos hasta aquí, hermano. Aleluya. Mañana estaremos con ustedes dándole continuidad al estudio bíblico, capítulo 7 de la epístola del apóstol San Pablo Romano. Amén. Y nos quedamos en el versículo número 10, donde dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Gloria a Dios. Así que